Cristo es el todo y en todos. Y espero que este mensaje sea de bendición para usted y clarifique en su corazón aquello que usted está creyendo hasta este día, pero que es un error, que lo está usted haciendo equivocadamente. Voy a permitirme leer una porción, un texto que se encuentra en Colosenses 3:11. Colosenses 3:11 lo voy a leer en la Biblia Reina Valera y también en la Biblia versión Nueva Traducción Viviente. Dice así Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. La Biblia Nueva Traducción Viviente también dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Amables oyentes, la venida del Señor Jesucristo a este mundo no obedece a solo un sector de la humanidad o a una raza o a una nación o a una élite o solo a un grupo religioso. Y el resto del mundo puede creer en lo que quiera o en lo que se le ocurra. No. El Señor Jesucristo vino a toda la humanidad. Él vino a redimir para Dios a la gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y la razón de esto es que toda la humanidad es pecadora ante sus ojos. No vino a resolver el problema del pecado de unos cuantos, sino de todos. Que no todos quieran creer en Él, eso es otra cosa. Pero Él vino a todos los seres humanos. Por eso no hay excusa para quienes se pierden, pues Él vino con su misión salvadora para todos. Si Él viniera a salvar solo a unos cuantos, Él mismo estaría concediendo, Él mismo estaría provocando que los hombres les sobren las excusas y se los digan en aquel día en su presencia, pero no es así. El Señor no le da a nadie ninguna excusa. La Sagrada Escritura nos dice, nos declara enfáticamente, Cristo es el todo y en todos. Vino a toda la humanidad de todos los tiempos. Cristo vino a salvar a todos los hombres y unirlos, por supuesto, también las mujeres, y unirlos solo en torno a Él. No vino Cristo a dividir a la gente, sino a unirlos por la única fe en Él. Son los hombres los que se dividen a sí mismos por medio de religión, por medio de sectas o quién sabe cuántas cosas, pues al no creer en Él, pasan a creer entonces en lo que ellos quieran o consideren. Como que democratizan, lo pongo entre comillas, como que democratizan su creer. Todos son libres en creer en lo que quieran, dicen. Esto es verdad. Esto está bien para los propósitos de los hombres. Que todo mundo crea en lo que quiera y que cada quien respete el creer de los demás. Bueno, pero eso es válido en el medio humano, pero no para los propósitos del Señor Jesús. En la propuesta humana no hay una unidad a la manera de Dios, sino como los hombres lo entienden. En la supuesta unidad que persiguen los hombres, siguen habiendo más bien esas diferencias que caracterizan a los seres humanos. Aunque los hombres hablen de una unidad, pero sigue habiendo en ellos división, sigue habiendo en ellos señaladas divisiones. Los hombres siempre pugnan por su territorio y lo defienden, las mujeres también.
Las clases sociales, ni se diga, y también las económicas. Persisten esas divisiones, aunque religiosamente digan todos creemos en lo mismo, y no es así. Aún entre los que profesan una misma religión hay discriminación entre los individuos. Se dicen unidos, pero evitando o más bien cuidado con lesionar sus intereses o interferir en ellos. Y se dicen unidos, pero no me toques. Así es, mientras que en la unidad que Cristo busca, desaparece todo factor de división, pues la iglesia de Cristo es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos tienen una vestidura de salvación. No cada quien tiene una vestidura de salvación venida quién sabe de dónde, no. La iglesia de Cristo tiene una vestidura de salvación que procede directamente del Señor Jesús y es para todos. Todos están revestidos de Cristo, los hijos de Dios, los redimidos de Cristo. En Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es otra forma también de decir, Cristo es el todo y en todos. Pero esta unidad solamente el Señor la lleva a cabo por una sola forma, un solo medio. ¿Cuál? Por medio de la fe en Él. No por la fe en fulano, en sutano y en mengano, no. La fe única y exclusivamente en el Señor Jesucristo. En Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y así es, amable oyente, si su fe no está en Cristo, entonces usted no está en la unión o en la unidad que Cristo busca, sino en la unidad de los hombres, que bien podría decirse desunidad. El propósito de la unidad de Cristo es que como creyentes seamos uno en Él. Todos tengamos en nuestro corazón la misma verdad del Evangelio, las mismas promesas de Dios, el mismo camino al cielo y por supuesto tener todos el mismo Espíritu Santo en nosotros. Esto nunca será posible en la supuesta unidad de los hombres, que le llaman también a esta unidad ecumenismo. En 2 de Corintios 6, del 14 al 16, se nos advierte por parte del apóstol Pablo. Se nos advierte de esta situación. Dice aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6, 14 al 16, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios, del Dios viviente. Como verá, amable oyente, le acabo de leer lo que el Señor no reconoce como unidad. Aunque los hombres pretendan que sí, pero no es así. En la unidad de Cristo, todos creen en Cristo. Los ha unido el Evangelio de Cristo, pero sobre todo los ha unido e identificado con Cristo su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario, con la cual también nos roció a todos sus creyentes. En la supuesta unidad netamente humana hay una gran variedad o tipos de fe en las gentes. Tienen fe en los ídolos,
tienen fe en los santos, tienen fe en supuestas apariciones, tienen fe en reliquias, en iluminados, en multitud de ritos, en supuestos apóstoles y supuestos profetas, tienen fe en una religión, etc. Mientras que el Señor Jesús busca unir a sus creyentes solo en torno a Él, por medio de la fe en Él y punto. Pues la Biblia dice, Cristo es el todo y en todos. En una oración que el Señor Jesús hizo antes de ser entregado a la muerte y que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, leemos allí que Él hace alusión a la unidad en Él y la forma también de hacerla. Dice en el 17:6 de Juan, he manifestado, aquí habla el Señor Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste y han guardado tu palabra. Mire, el Señor Jesús presentó el nombre de Dios a los hombres para unirlos, al igual presentó ante ellos su palabra, la palabra de Dios. No presentó el nombre de ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, o el de algún arcángel, ni el nombre de alguna mujer, ni presentó a los discípulos y a los creyentes de ese entonces libros de teología u otros libros extraños a su palabra, sino solo su palabra. El nombre del Señor y su palabra es lo que utiliza el Espíritu Santo para unir a los hijos de Dios. En el 17:8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Es decir, recibieron solo una verdad, la verdad de Dios, no la verdad de los hombres. Y en el 17:11 dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. En el 17:21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nunca, amable oyente, nunca la unidad que Dios busca es fuera de Él, ni mucho menos fuera del Señor Jesucristo, ni mucho menos fuera de su palabra. Siempre es en Cristo y en el Padre. Tampoco lo hace con argumentos humanos, sino divinos, pues los propósitos son divinos, no terrenales. Y sobre todo, porque Cristo es el todo y en todos. O Cristo es el todo y en todos, o no hay nada. No es, pues sí, yo creo un poquito de Cristo por aquí, pero también creo un poquito de aquello por ahí. No hay ni siquiera delante del Señor un grupito que crea en lo que quiera, en lo que se le ocurra. No, la palabra dice que Cristo es el todo y en todos. Y no puede ser de otra manera, pues Dios, más bien no puede ser de otra manera para Dios, porque Cristo es nuestro todo. Todo lo que necesita nuestra alma nos viene por medio de Cristo. Todo lo que Dios nos quiere dar, nos lo da por medio de Cristo. Cristo es suficiente para todos. En Hechos 10:36 dice que Él es Señor de todos, no de unos cuantos, sino de todos. Él tiene la máxima autoridad en todo. Yo en lo personal pienso que el hecho de que Cristo sea el todo y en todos es un privilegio para nosotros, sus creyentes, pues, ¿qué vio el Señor en nosotros para que Él sea nuestro todo y en todos? Si éramos pecadores por naturaleza, todos nuestros actos le ofendían
y blasfemaban su nombre. No queríamos nada de Él ni de su palabra. No queríamos que interfiriera en nuestra vida. Cerrábamos nuestros oídos a su palabra. ¿Cómo es que en su corazón ahora le agrada que sea o le agrada ser nuestro todo y en todos? Bueno, la razón es que el pecado nos hizo rechazarlo. Pero ahora que nos ha transformado, ahora que el pecado no se enseñorea de nosotros, entendemos ahora su bendito propósito en nosotros, de ser Él nuestro todo como sus redimidos, e invita y quiere que así sea en todos, incluyéndolo a usted, amable oyente, que no le conoce. Aparte de lo que ya le he explicado sobre esta verdad, abundo un poquito más sobre ella, que Cristo es el todo. La palabra todo expresa lo que se forma entero, lo que se toma entero, sin excluir nada. Y aplicándolo a nuestra fe en Cristo, significa que mi creer en Cristo debe de ser un todo. Todo mi creer solo debe de ser en Él. Mi creer en Él debe agotarse en Él. Mi fe solo debe descansar en Él. Si yo creo en Él, pero también creo en otras personas o cosas, entonces Cristo ya no es el todo en mí. Pero si yo solo deposito mi fe en Cristo de manera exclusiva, es entonces cuando pasa a ser el todo en mí. Y por eso mis atenciones son todos para Él. Mi adoración, mi alabanza, mi obediencia, mi servicio, mi temor, mi respeto, mi amor, mi reverencia, todo es para Él. Y así debe de ser porque Él es el todo de su iglesia. Esto también indica que Él es nuestra vida, nuestro único Salvador, la vía por la cual nos viene el perdón. Es nuestra roca de salvación. Es nuestro alto refugio. Es nuestro consuelo. Es nuestro pastor. Es nuestro único mediador. Es nuestro único camino al cielo. Nuestro sumo sacerdote. Nuestra única verdad. Nuestro único intercesor. Nuestro único abogado. Nuestro Mesías esperado, nuestra única ofrenda por el pecado, nuestro único Redentor, nuestro único embajador del cielo, nuestro único Verbo, nuestra única luz verdadera. Todo esto y mucho más, amables oyentes, nos lleva a esta verdad. Es por eso que Cristo es el todo y en todos. Todas estas verdades nos explican el por qué el Señor Jesús es el todo para su iglesia y en su iglesia. Pero también lo debe ser para todos. Cuando alguien, por las razones que sean, no encuentra en Cristo su todo, es entonces que busca por otro lado lo que solo en Cristo puede encontrar. ¿Habrá alguien que pueda satisfacer las necesidades de los pecadores fuera de Cristo? La respuesta es no, pues Cristo es el todo de Dios también. Fíjese nada más. ¿Dará Dios algo a los pecadores sin su Hijo amado? No. Cristo es el único medio por el cual Dios actúa en favor de nosotros. Ya le mencioné todo lo que Cristo es para nosotros, porque también lo es para Dios. Qué maravillosa verdad. Si usted cree, no sé en qué crea, pero ha pensado que Dios ha aceptado que eso que usted cree, Dios lo ha aceptado, aunque no sea el Señor Jesús.
Tal vez sus líderes se le pueden decir que sí, pero la palabra del Señor nos dice que Cristo es el todo y en todos, y también es el todo de Dios. Dios quiso que solo el Señor Jesús sea nuestro Salvador único, la vía de nuestro perdón, nuestro refugio, nuestro pastor, nuestro mediador, nuestro único camino al cielo, nuestro sumo sacerdote, nuestro único abogado, nuestro Mesías, etc. Y estamos de acuerdo que así sea, porque lo dice el Señor. Y ojalá y usted también, amable oyente que no conoce al Señor, también esté de acuerdo. Pues Dios sí lo está, que Cristo es el todo y en todos. No hay otra verdad ante Dios aparte de esta. Las siguientes citas bíblicas la confirman. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es, amables oyentes, Cristo es el todo de Dios para salvar a los pecadores. Cristo es suficiente, así lo dice Dios. A nadie en esta tierra se le da esa función, porque Cristo es el todo de Dios para hacerlo, para salvar a los pecadores. Créalo, amable oyente, reciba esta verdad en su corazón, para que Cristo sea el todo de Dios en usted, amable oyente. En Hechos 10:43 dice: de este, se refiere al Señor Jesús, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Por su nombre, Dios de antemano y por medio de sus profetas señaló a quién se debe de creer, para que nosotros fuésemos perdonados. Dios señaló por medio de sus siervos a quién se le debe de creer. Él mismo señaló a su Hijo amado también, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su nombre, no en el nombre de nadie más, solo en el nombre de Jesús, porque Cristo es el todo de Dios para que los pecadores sean perdonados. Insisto, reciba usted, amable oyente, esta verdad en su corazón. Crea que solo por Jesucristo usted será perdonado. Él es el todo de Dios. Créale para que Cristo sea el todo en usted. Es por medio de Cristo que se anuncia perdón de pecados. En Él es justificado todo aquel que cree. El tema de los profetas siempre fue Cristo. El tema de los discípulos siempre fue Cristo. El tema de Pablo y de Pedro fue siempre el Señor Jesús. El tema de los siervos fieles hasta nuestros tiempos siempre es Cristo. Por eso ahora, hasta los cristianos de estos tiempos, hasta los hijos de estos tiempos, podemos decir, en base a la palabra, Cristo es el todo y en todos. Me llama la atención esta última frase, en todos. Sé que se refiere a todos los miembros de la Iglesia de Cristo, pero entiendo que se refiere también a la humanidad entera. Aunque, como ya se lo dije, no toda la humanidad quiere creer en el Señor Jesucristo, pero su invitación ahí está. Como decía también al principio, Él no vino por solo un sector de la humanidad, vino por la humanidad entera. Es cierto que la humanidad actual, como para poner un ejemplo, se compone aproximadamente de 7,000 millones de personas en todo el mundo. Tal vez alguien piense, bueno, pues entonces necesita Cristo ayuda para salvar a toda esa gente. No, no se requiere de otras personas. No se requiere que se invoque a otras personas para que ayuden a Cristo en el trabajo de salvar a los pecadores que solo a Él se le encomendó.
Él puede con todo. El Señor Jesús puede salvar a todos. Él es suficiente para ello. Él no tiene límites. Él es el todo de Dios para ese noble fin. Para Él no hay imposibles. Y así es, amigos y hermanos. Cristo es el todo de Dios, porque Dios cumple en Él todos sus propósitos en favor de nosotros. El problema fue que no entendimos como humanidad esta verdad. No lo entendimos, y hablo también de un servidor que cuando era incrédulo yo no entendía esto. No entendía que Cristo es el todo de Dios y el todo de su iglesia. Pero el Señor, gracias al Señor, nos ha dado a entender, pero mientras no lo entendíamos, pues rechazamos al Señor Jesucristo. Y muchos en estos tiempos lo siguen rechazando todavía, aunque Dios ha dicho que Cristo es el todo que necesita el pecador, aún así lo siguen rechazando. Yo le invito a que no cometa el mismo error que muchos han cometido en el pasado y también lo siguen cometiendo en el presente. Si usted lo rechaza, si usted rechaza a Cristo, que es el todo de Dios y el todo y en todos, ¿de dónde vendrá su salvación? Si usted lo rechaza, dice en Juan 3:18, que usted ya está condenado porque no quiere creer en Él, como ya se lo dije. Dios encierra todo nuestro creer solo en su Hijo amado Jesucristo. Usted ni yo teníamos un mejor conocimiento de nuestra situación espiritual ante Dios, que era el de perdición. Digo, era en el caso mío, que ya llegué a Cristo, pero en el de usted sigue siendo un presente. Usted no conoce a fondo la situación de perdición en que se encuentra. Usted no conoce la consecuencia de sus pecados, que son terribles. Usted no sabe de lo terrible del infierno. Tiene muy en poco lo que es condenación eterna. Lo minimiza o tal vez hasta se burla. Dios, por su parte, Dios tiene un conocimiento profundo de todo eso. Por eso Él sabe nuestro Dios hacia quién lo está enviando. Y Dios lo envía a su Hijo, así como aquellos fieles siervos, todos enviaron a la gente a Jesucristo, no lo enviaron a ídolos. Y lo hizo el Señor por medio de su evangelio. Por medio de su santo evangelio lo lleva al Señor Jesucristo, porque es el todo de Dios para salvar. Es su todo para perdonar, su todo para rescatarlo de la condenación eterna. Como usted no conoce el peligro que corre su alma, por eso pone su alma en las manos de quién sabe quién, pero no en las manos de Cristo. Por lo mismo de que usted no conoce a Cristo, pone su alma y lo encomienda en todo menos en Cristo. Pero déjeme decirle que solo en las manos de Cristo es donde las almas están seguras. De allí nadie los puede arrebatar. No ponga su alma en manos de religión, en manos de supuestos apóstoles, en manos de quien su criterio de usted le indique. El diablo lo va a arrebatar de ahí. Pero si usted los pone en las manos de Cristo, el diablo nunca lo va a arrebatar de las manos de Cristo. Pero no lo va a hacer, como decía el diablo, no lo va a hacer si su alma la pone en las manos del Todopoderoso Jesús. La iglesia de Cristo tiene esta verdad en su corazón y por ello le cantamos al Señor: es Jesús mi todo en todo, suple Él mi necesidad, me conduce cada día por senderos de bondad. Es Jesús mi todo en todo, fiel amigo y protector,
buen pastor que me liberta de cuidados y terror. Es Jesús mi todo en todo, quien por mí murió en la cruz. Nunca cesaré de amarle, pues me trajo a vida y luz. Es Jesús mi todo en todo, yo soy suyo y mío es Él. A su amor y a su servicio me consagro a serle fiel. En su amor yo estoy confiado, bajo su ala me he amparado. No habrá dudas ni cuidado, Él es todo para mí. Pero también lo quiere ser para usted, pues dice la palabra, y en todos. Y así es. Y es que por cuanto todos pecaron, y es por cuanto todos pecamos, todos necesitamos a Cristo. Déjeme decirle que Dios nos dice que su Hijo amado contenta su corazón, que Dios aprobó en todo a Jesucristo, que Dios lo hizo Señor y Cristo, que Él lo exaltó con su diestra por príncipe y salvador, que lo ha puesto por juez de vivos y muertos, que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, y que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y que delante de Él se doble toda rodilla. Todo esto nos indica, amables oyentes, el por qué Cristo es el todo de Dios y por ende el todo de su iglesia. Y es digno de que sea así. Y la razón de todo esto que le digo es que Cristo se echó a cuestas el compromiso de salvar a los pecadores, de aceptar en su persona el castigo por nuestros pecados. Ser Él y no nosotros el blanco de la justicia divina. Sintió el desamparo del Padre y lo aceptó con tal de ampararnos a nosotros. Prefirió Él ser desamparado por el Padre para que nosotros no fuésemos desamparados. Por eso no fue rebelde ni se volvió atrás en la misión de salvarnos. No abrió la boca, no tan solo ante sus castigadores, ante quienes le lastimaban. No, tampoco abrió la boca cuando el Padre lo hizo pecado. También cuando no lo escatimó el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, no abrió su boca. También Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, según Filipenses 2, del 6 al 8. Y todo esto lo hizo en obediencia al Padre y en favor de los pecadores. ¿Cómo no va a ser el todo de Dios y el todo de su iglesia, amable oyente? En esta pequeña porción que le acabo de leer, yo en lo personal veo 6 maravillosas decisiones que el Señor Jesús hizo para cumplir su misión salvadora. Y para que lo admiremos más, la Escritura nos dice una tremenda verdad sobre Jesucristo. ¿Y cuál es? El ser igual a Dios. Que todo lo que Él hizo, lo hizo siendo el Dios Todopoderoso. Primera decisión que hizo: no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué quiere decir? No invocó, no usó esta investidura celestial para no obedecer a Dios Padre. No se aferró
a esta verdad de su personalidad divina para no ser el Salvador nuestro. No puso delante de sí esta grandeza suya para no cumplir la comisión salvadora de Dios. El ser igual a Dios no lo detuvo en afrontar el sufrimiento por todos los pecadores. Segunda decisión, se despojó a sí mismo, se despojó de sus privilegios divinos. No usó nada de lo que como Dios tiene, sus virtudes, sus glorias, sus honras, la adoración, la alabanza, las riquezas. Hizo todo a un lado y más, todo esto y más, a fin de presentarse ante nosotros de manera sencilla, de manera humilde, con su pobreza, con un humilde campesino, como un humilde campesino con vestiduras pobres. Se despojó de sus glorias por una sola intención, salvar a los pecadores. Se despojó a sí mismo de su gloria para ponernos como su único objetivo. Aleluya a su nombre. Tercera decisión. Tomó forma de siervo. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Con esta decisión también va implícita otra. Tomó forma humana. Se hizo como los hombres. Solo de esa manera podía venir a este mundo para servir, como él mismo lo dice en Marcos 10:45. Dice así, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cuarta decisión, se humilló a sí mismo. Humillarse quiere decir se bajó, se inclinó, bajó la cabeza, humilló su cuerpo, acató todo lo que el Padre le decía. Y aunque nuestro Señor no tenía lo malo en su ser, también significa que abandonó, o más bien el orgullo, la altivez no lo tenía, pero abatió estos pecados del orgullo y la altivez. Repito, no lo tenía, pero para enseñanza nuestra debemos de aceptarlo así. Quinta decisión, se hizo obediente. Se dispuso a llevar a cabo primeramente una vida perfecta entre los hombres y después obedecer en cada punto del Evangelio todo lo concerniente a la salvación de los pecadores. Aunque era parte de su obediencia, aún así, amables, yo lo veo así en la sexta decisión. Decidió morir en una cruz por todos nosotros, con la aceptación del Padre de esta su muerte como un sacrificio a Él para la expiación de nuestros pecados. Así lo dice la palabra. Ante todo esto, amables oyentes, insisto, ¿hay alguien más que deba ser el todo y en todos? Medítelo. La respuesta es no, no y no. Ni hombre, ni mujer, ni un ángel, ni un arcángel, ni Pedro, ni Juan, ni María, ni Pablo, ni nadie. Y todo lo que Él hizo en favor de nosotros fue a satisfacción del Padre y de la justicia divina. Él cumplió los requerimientos de lo que la justicia divina nos pedía a nosotros. No, nosotros no teníamos ningún argumento con el cual
afrontar la justicia divina. Él sí, y la satisfizo. Es por eso que nuestro Dios lo ve como el todo y en todos. Por todo lo anterior, por ello también en Filipenses 2, del 9 al 11, leemos, o sea, por todo lo anterior. Y esto me da a entender que Dios respondió inmediatamente a lo que su Hijo amado hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque inmediatamente después de que leemos Filipenses 2, del 6 al 8, en el 9 y 10 nos dice, por lo cual, o sea, por lo que Él hizo por nosotros, Dios también le exaltó hasta lo sumo. En la Biblia no encontramos que Dios exalte a alguien más, ¿o sí lo encuentra usted? Hablamos de Abraham, que él fue el amigo de Dios, pero nunca lo exaltó a la manera de Cristo. Hablamos de Moisés como el hombre más manso de la tierra, pero Dios no le dio el tratamiento que solamente a Cristo, su Hijo amado, le dio. Aquí dice que lo exaltó hasta lo sumo, a lo más alto. Yo no sé si ustedes, amables oyentes, están exaltando a alguien. Déjenme decirles que Dios ya exaltó al Señor Jesús hasta lo sumo. Ustedes no pueden poner a alguien más alto que Cristo. Sería una blasfemia a su santo nombre y sería como contradecir el acto maravilloso de Dios de poner a su Hijo amado hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí no valen ni Chana ni Juana, solamente el nombre del Señor Jesús. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De dónde? ¿De quiénes? De los que están en los cielos. ¿Y qué están en los cielos? Millones de ángeles, hay arcángeles, hay ejércitos celestiales, ahí están los santos del Antiguo Testamento y muchísimos más seres que doblan su rodilla ante el Señor Jesús, porque dice de los que están en los cielos y en la tierra. Iglesia, dobla sus rodillas única y exclusivamente ante el Señor Jesús. Amables oyentes, ¿ustedes lo hacen? La orden de Dios es que aún en la tierra todos debemos de doblar la rodilla delante del Señor Jesús. Dice, y debajo de la tierra. Entendemos que, bueno, aquí mucha gente piensa que las gentes que ya fallecieron, ahí se terminó todo, pero la Biblia nos dice otra cosa diferente. Pues también esas personas doblarán la rodilla ante el Señor Jesucristo. Y también agrega, y toda lengua, sin excepción, no unos sí y otros no, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dice, para gloria de Dios Padre. Si usted está exaltando lo que no es Dios, no le está dando gloria a Dios Padre. Si usted está dejando de hacer lo que Dios instruye aquí, no le da gloria a Dios Padre, aunque diga que es su redimido. Y así, amables oyentes, regreso con usted que no conoce al Señor. Ya le expliqué ampliamente porque Él es el todo y en todos, porque Él es el todo de Dios, porque Él es el todo de la iglesia. Usted le da gloria a Dios cuando hace a Cristo el todo de su vida. ¿Y cómo va a ser al Señor Jesucristo el todo de su vida? Cuando crea en su evangelio.
cuando crea que Él es el Mesías que vino a buscarle a usted, cuando crea que Él dio su vida en la cruz del Calvario por usted, cuando crea que su sangre preciosa le limpia de todo pecado, cuando crea que creyendo en Él usted es libre de la condenación eterna, usted es una nueva criatura y muchísimas bendiciones más. Pero si no cree en el Señor Jesucristo, si su fe se ha arraigado en lo que no es el Señor Jesucristo, déjeme decírselo, usted no tiene absolutamente nada de lo que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Y sí está sobre su cabeza la ira de Dios. Porque ahí en Juan 3:36 dice, el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Entonces, cuando usted daría gloria al Señor cuando hace a Cristo el todo de su vida, cuando hace a Cristo y su muerte en la cruz la base de su salvación, la base de su perdón, y por ende hace a Cristo el objeto de su adoración y de su alabanza. Si su todo es Cristo, aleluya, lo felicito. Pero si su todo no es Cristo, preocúpese. Pues nadie como Él hizo por los pecadores lo que Él hizo y que ya se lo he descrito. Nadie como Él puede hacer lo que Él hizo con la complacencia de Dios. El Padre no rechazó nada de Cristo su Hijo, todo lo recibió. Por eso muchos hermanos que hemos acudido a los pies de Cristo hemos sido perdonados. Por eso podemos decir a la luz de la palabra que sus promesas, que lo que Él tiene de herencia para sus redimidos, lo vamos a recibir. Es una esperanza viva, no una esperanza muerta. Crea en el Señor Jesucristo. Él es el todo de Dios para salvación a los pecadores. Pero si no lo hace, también en la Sagrada Escritura hemos leído que Él ha sido designado para ser el juez de vivos y muertos. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, estará entre aquellos que Él va a juzgar para condenación. No menosprecie este mensaje, no menosprecie esta palabra de Dios. Haga que Cristo sea el todo y en todos. Usted, sus familiares, sus amigos. Solo de esa manera usted alcanzará toda bienaventuranza que nos viene única y exclusivamente por medio de Él. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.